primer mandamiento. Recordamos que hemos estado viendo a partir de la pregunta número 50 el primer mandamiento. Y nos dice el primer mandamiento, leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y el primer mandamiento es este, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. En la pregunta anterior, el domingo anterior, vimos que ese mandamiento tiene una implicación positiva. ¿Qué demanda? ¿Qué es demandado en ese primer mandamiento? Aunque el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la implicación lógica es que demanda algo, ¿verdad? Este mandamiento demanda que se conozca y que se reconozca a Dios como el Dios único, vivo y verdadero. Ahora, la parte de negación de ese primer mandamiento es que se prohíbe, que entonces no hay que hacer. La pregunta anterior, la 51, era qué sí debemos hacer y ahora qué no debemos hacer. ¿Qué se prohíbe entonces en el primer mandamiento? Y vamos a leer la pregunta y la respuesta todos juntos. Dice, ¿qué se prohíbe en el primer mandamiento? El primer mandamiento prohíbe que se niegue o que no sea adorado y no se glorifique al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios. Prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. ¿Ok? Prohíbe entonces que se niegue que se niegue al Dios verdadero y su gloria y todo lo que él debe, lo que él merece, adoración, y que no se glorifique al Dios verdadero como Dios, como nuestro Dios, y prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es solamente del Dios vivo y verdadero, solamente de él. El primer mandamiento prohíbe entonces esto. Por ende, las siguientes preguntas van hacia este punto, a dirigirnos hacia esto. Por ende, ¿es pecado negar a Dios? Sí, es pecado negar a Dios. En Judas capítulo 1, versículo 4, tenemos un pasaje muy particular, el cual nos dice, pues algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, quien era el hermano de Santiago, hermano del Señor Jesucristo, alerta a las iglesias de aquel entonces, que vendrían hombres dentro de las iglesias, hombres impíos que convertirían en libertinaje, dice, la gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender qué está diciendo Judas aquí. Judas está diciendo, negar a Dios como el único Dios soberano es un pecado. ¿Verdad? Está diciendo, está hablando acerca de estos hombres impíos, ¿verdad? Que niegan al Dios único y verdadero. Y está equiparando en ese nivel el negar al Señor Jesucristo. Judas está poniendo al Señor Jesucristo al nivel de Dios, el único soberano. Entonces, Judas está diciendo es pecado negar a Dios, tanto al Dios que el pueblo judío estaba acostumbrado a entender, a adorar, ¿verdad? A Yahweh, como se llama en el Antiguo Testamento, el Dios del pacto, pero también a nuestro Señor Jesucristo. El que niega al Señor Jesucristo está negando también a Dios. Entonces, por ende, está haciendo esa unidad, está haciendo esa construcción gramatical de negar al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está elevando, está llamando al Señor Jesucristo en el mismo nivel que el único Dios soberano. Eso es lo que está haciendo. Por ende es pecado negar a Dios y negar a Jesucristo. ¿Se puede entonces negar a Dios en sus atributos? Bueno, sí es posible negar a Dios en sus atributos. En el Salmo 73, Asaf está recordando la prosperidad de los impíos, cómo estos hombres malos prosperan, por qué ellos reciben tantas cosas buenas en este mundo. Y parece haber una queja en su corazón en ese pasaje. Y dice así, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estos hombres
que a pesar de que están recibiendo cosas de Dios y están siendo bendecidos terrenalmente, niegan la omnisciencia de Dios. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Estos niegan a Dios en sus atributos. Estos niegan los atributos de Dios. Estos hombres que están ceñidos, cerrados en sus propios razonamientos, y a pesar de que el Señor les ha bendecido, no le reconocen. También se puede negar a Dios en su autoridad. Dice el Salmo 12:4, por nuestras lenguas prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? En este Salmo, estos hombres parecen decir que ellos han alcanzado posiciones, autoridad, muchas cosas buenas de este mundo por causa de su lengua, de su sagacidad. Ellos han hablado, han adulado a personas diciéndoles cosas bonitas para que ellos sean reconocidos y puestos en autoridad. Y entonces su confianza está en sus lenguas y entonces niegan totalmente la autoridad de Dios. Ellos niegan la autoridad de Dios al hacer eso. Como estos hombres se jactan de que sus lenguas los han llevado ahí, rechazan que Dios esté sobre ellos y que sea su autoridad. ¿Se puede negar a Dios en su providencia?
16 le dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos hombres, la advertencia de Pablo a Tito es que vendrán hombres que profesarán, que dirán, sí, yo soy cristiano, sí, yo conozco a Dios, sí, yo soy parte del pueblo de Dios, pero dice, con los hechos lo niegan, con los hechos lo niegan. Y es muy importante para nosotros como hombres, como personas, como hombres y mujeres que profesamos conocer a Dios. La palabra nos llama, el Señor nos llama a que nuestras obras sean en línea con aquello que profesamos. Profesamos conocer a Dios, vivamos como que hemos conocido a Dios. Profesamos amar a Dios, vivamos como que amamos a Dios. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque se puede negar a Dios en la práctica. Muchos dicen conocer a Dios, dicen que sí, yo soy cristiano, y son ateos en la práctica. Y esa es una advertencia para nosotros. Muchos de nosotros a veces hemos dicho conocer a Dios, pero a la hora de la hora, cuando viene la prueba, cuando hay un asunto que nos sacude el piso, ¿estamos negando a Dios en la práctica? Eso debemos preguntárnoslo constantemente y revisarnos, examinarnos, y si ha sido el caso, pedir perdón al Señor, ir en arrepentimiento delante de Él. Y Él es fiel y justo para perdonar a los que confiesan sus pecados. Por eso debemos acercarnos a Él. Deberíamos también reconocerlo a Dios con discernimiento y entendimiento. Sí, en Josué 24:15, Josué se encuentra al final de sus días. Es un pasaje que hemos hecho mención otras veces. Y les dice al pueblo de Israel, escogeos hoy a quien sirváis. Nosotros debemos hacerlo con discernimiento y con entendimiento. De hecho, es muy similar a la advertencia que les hace Elías al pueblo de Israel después de que fuego ha caído del cielo y ha consumido el sacrificio a Jehová. Después de eso, dando evidencia que los profetas de Baal eran falsos profetas, llama a la advertencia al pueblo de Israel y les dice que escojan, que dejen de andar para un lado y para otro. Céntrense. Ustedes ya han visto quién es Dios, le dice al pueblo de Israel. El fuego del cielo ha descendido sobre el sacrificio de Jehová. Escojan entonces ahora a quién servir. Es muy similar a lo que está haciendo Josué en este pasaje. Debemos reconocerlo con discernimiento y con entendimiento. Deberíamos también reconocerlo con alegría y sin remordimientos. Pues sí, en Hechos 16:34 leemos lo siguiente. Y él, llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Quién estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando en Filipos, el carcelero. Está hablando de este hombre a quien los apóstoles le predicaron el evangelio, no solamente a él, sino también a su familia. Y ese día hubo salvación para muchos. Él, al haber reconocido a Dios, al haber reconocido que Dios era el único Dios vivo y verdadero, lleva a estos hermanos ahora a su casa, a pesar de que estaban encarcelados, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo alegría en su corazón. Nosotros que hemos sido salvados, que profesamos el haber sido rescatados de nuestros pecados, debemos hacerlo con esa misma alegría y con ese mismo regocijo. El Señor nos ha salvado. El Señor nos ha salvado y no solamente nos ha salvado hoy,
Señor nos ha salvado hoy y para siempre. Eternamente es su salvación. Él nos ha dado vida eterna, en la cual permaneceremos. Debemos reconocerlo también con sinceridad y sin engaños. Proverbios 23, 26, está esta advertencia, donde tenemos: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Este proverbio es un llamado, ¿verdad?, a no solamente hacerlo externamente. Cierto, es importante llevar a cabo una obra que demuestre en el Señor que hemos creído. También es importante examinar dentro nuestras motivaciones. ¿Qué nos está llevando a adorar y a reconocer al Señor? ¿Hay algo en nosotros, en nuestro corazón, que se niega y rechaza al Dios vivo y verdadero, que rechaza su mano de providencia, que rechaza las cosas que nos está haciendo pasar, tal vez en este momento? Debemos examinarlo nuevamente. Y el proverbio nos dice: dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es un gran pecado ignorar a Dios. Sí, sí es un gran pecado ignorar a Dios. En Jeremías capítulo 5, versículo 4 nos dice: no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Jeremías predicó y anunció, profetizó al pueblo de Israel una y otra vez acerca del juicio, advirtiéndoles que se volvieran al Señor. Pero estos no hicieron caso, no conocieron el camino de Jehová, ignoraron las advertencias, ignoraron el llamado al arrepentimiento, ignoraron que el juicio de Dios vendría. Sabemos qué sucedió con ellos, particularmente en esa instancia, ¿verdad? El pueblo de Dios fue exiliado, fue llevado al exilio, lejos de su tierra, castigados por no atender a las advertencias que el Señor les hacía. El Señor nos advierte a nosotros una y otra vez en su palabra, esta palabra que tenemos hoy en día en la Biblia, una y otra vez nos advierte. Los sermones que aquí se predican una y otra vez nos advierten a apartarnos del pecado, a reconocer a Dios como el único Dios vivo y verdadero, a reconocer que su juicio viene y vendrá. Y el hecho de que el Señor no lo haga hoy mismo es simplemente una demostración de su paciencia, de su benignidad, de su verdadera tolerancia para con nuestro pecado. ¿Encontramos pecado en nosotros? Sí, hermano, usted y yo estamos luchando contra el pecado aún. Si usted ha sido salvo, usted lucha contra el pecado, pero lucha, pelea, batalla, no se queda sentado en él. Es un gran pecado también olvidarse de Dios. Sí, en Deuteronomio 32, 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Esta advertencia es dada al pueblo de Israel justamente unos años después de haber salido, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. Entonces le dice: de la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios tu creador. Hermano, hermana, no se olvide de Dios su creador. No se olvide entre la semana. No se olvide de Dios su creador. No se olvide mañana, no se olvide el martes, el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el próximo domingo y venga aquí a la iglesia nuevamente. No se olvide de Dios su creador.
Es un gran pecado desconfiar de Dios. Sí, es un gran pecado desconfiar de nuestro Señor. En Éxodo 17, en Éxodo capítulo 17, versículo 7, leemos. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En esta instancia, el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto y está encaminándose hacia el desierto. En medio de ese camino se encuentran que no tienen agua para beber y se quejan. Se quejan delante de Moisés, delante de Dios. Dicen, nos has traído aquí a morir. Le dicen. Bueno, ha pasado muy poco tiempo, desde que el Señor los sacó con mano poderosa, con milagros, con grandes obras. Y ahora este pueblo le dice, ¿está Dios entre nosotros? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Tal vez usted diga, bueno, yo no digo eso, yo nunca he dicho eso. Pero tal vez guarda en su corazón y dice, ¿por qué es que estoy pasando por esto? ¿Por qué es que estoy pasando por esta situación? Bueno, es una pregunta válida, con el corazón correcto delante de Dios. Un corazón correcto delante de Dios podemos hacer esa pregunta, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Un corazón humilde. Pero no cuando hay altivez en nuestro corazón y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Como si mereciéramos algo distinto o algo mejor. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe perfectamente de qué tenemos necesidad. Por ende debemos ir en humildad delante de Él, en oración, en ruegos y súplicas, porque Él escucha la oración de su pueblo. Es un gran pecado despreciar a Dios. Dice el Salmo 10, versículo 13, ¿por qué desprecia el impío a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Este pasaje nos da gran luz. Dice, es un gran pecado, ¿verdad? Despreciar a Dios. Es pecado despreciar al Dios vivo y verdadero. En este caso, ¿verdad? Quien dice esto, el impío, es el que dice en su corazón, tú no lo inquirirás. ¿Verdad? El impío se encuentra diciéndole a Dios, no, tú, Dios, no vas a examinar mi corazón. No vas a fijarte que hay ahí adentro. Yo sé lo que hay. Muchos, tal vez en este momento, se excusan bajo algo similar, utilizando una frase distinta. Porque muchos dicen, solo Dios juzga. Hemos escuchado esa frase. Solo Dios puede juzgar. Excusando la maldad y el pecado en su corazón. Evitando que otras personas alrededor señalen su pecado. Porque la verdad, bueno, sí, solo Dios juzgará al día final. Pero esa es una frase muy peligrosa. Es una frase muy peligrosa. Sí, solo Dios juzga. Pero muchos en el día final dirán, hubiese deseado que me juzgaran los hombres. Eso dirán. ¿Por qué? Porque Dios ese día revelará todo, todo. Ese día Él va a sacar lo profundo de nuestros corazones y lo va a traer a la luz.
nada se guardará. Nada. Nada. Es un gran pecado despreciar a Dios. Es un gran pecado despreciar a Dios hoy. Por eso, si somos juzgados por los hombres, justamente de acuerdo con la palabra de Dios, debemos estar agradecidos. Si algún hermano le advierte, alguna hermana le advierte y le dice, hermano, estás pecando, estás cometiendo esto, estás siendo indulgente en tu pecado, debemos prestar gran atención y no despreciar esa advertencia por parte de nuestros hermanos con respecto a Dios. Y es un gran pecado cualquier disminución de afecto hacia Él. Apocalipsis 2:4, estas cartas a las iglesias, dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un gran pecado cualquier disminución de afecto hacia Él. Es un gran pecado. Hermanos, esta creo que es lo que más me ha hecho meditar en esta semana. El Señor tenía contra la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Muchos de nosotros, el Señor nos ha traído aquí, el Señor nos ha sacado de doctrina no tan firme. Nosotros, el Señor nos ha sacado del mundo. El Señor nos ha dado una iglesia donde la palabra es predicada fielmente. Parece que también antes, cuando estuvimos en otras iglesias, algunos de nosotros, no teníamos problemas en ir muchas veces a la semana a la iglesia, en participar de un activismo, en ser fervientes en nuestras oraciones, en buscar con denuedo y leer la palabra de Dios. Pero hoy que recibimos, hoy que se nos ha dado una verdad tal vez más bíblica, algunos hemos dejado nuestro primer amor. Y escuchemos esto bien. El Señor tiene contra la iglesia de Éfeso, contra su iglesia, el Señor la llama iglesia aún, que ha dejado su primer amor. Si nosotros estamos dejando nuestro primer amor, el Señor tiene eso contra nosotros hoy. No dejemos nuestro primer amor por el Señor. Recordemos de dónde nos ha sacado. Recordemos la instrucción que nos ha dado, la verdad con la cual Él sirve en este día del Señor, adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Es el Señor el que lo hace. No dejemos nuestro primer amor. Volvámonos a Él. Es pecado descuidar la adoración a Dios. Sí. Isaías 43:22 nos dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Debemos buscar al Señor en primera instancia, una y otra vez. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias difíciles, debemos correr a Él. Muchas veces vamos a otros lados y buscamos cualquier otra solución. Buscamos solucionar incluso las cosas por nuestras manos, de nuestra forma, antes de correr al Señor en oración. A veces el Señor, no tal vez, el Señor está dispuesto a escuchar nuestra oración en todo momento. La oración de su pueblo. ¿Es pecado compartir la adoración? Sí, y a los que se postran en juramento a Jehová y juran por Milcom. Es una aberración
a Dios el compartir la adoración. No podemos adorar a Dios en cualquier otra cosa. Él y solamente Él debe ser adorado. Es pecado ser negligente en la adoración a Dios. Sí, también en Salmo 78:10 dice, no se mantuvieron firmes en su pacto y no quisieron andar en su ley. Es un pecado, por ende, ser negligente en la adoración a Dios. Es un pecado para nosotros ser negligentes en nuestra adoración a Dios. Y eso va muy de la mano con esa parte de perder el primer amor. Hay una motivación clara en nuestros corazones y en nuestras mentes de nuestro deber y nuestro deleite de adorar a Dios. Vamos a ser negligentes en nuestra adoración. Hermanos, en esta mañana